Cierra los ojos por un momento. Solo un instante. Piensa en los últimos meses de tu vida. En cómo te has sentido. En cómo ves las cosas. Y pregúntate algo con toda honestidad. ¿Sientes que algo dentro de ti ha cambiado? ¿Sientes que ciertas cosas que antes te importaban mucho, ya no te importan de la misma manera? ¿Que hay momentos en los que te quedas callado, observando, y te preguntas si todo lo que te rodea es realmente lo que parece? Si en este momento algo dentro de ti dijo que sí, entonces este video es para ti. Porque hay algo que está pasando en este momento en la vida de millones de personas, y casi nadie habla de ello con la profundidad que merece. No es una crisis. No es un problema. Es algo mucho más grande que eso. Es un cambio en la forma en que empiezas a ver la realidad. Y puede que tú ya lo estés viviendo. Puede que ya lo hayas comenzado a sentir. Esa extraña sensación de que la vida no es exactamente lo que creías. Que hay algo más. Que hay preguntas que antes no te hacías y que ahora no puedes dejar de hacerte. Acompáñame. Porque lo que vamos a explorar hoy puede cambiar la forma en que entiendes tu propia vida. Entonces, ¿qué significa realmente cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente? Esa es la pregunta. Y parece sencilla. Parece que tiene una respuesta fácil. Pero si te detienes a pensarla de verdad, te das cuenta de que no es tan simple. Porque hay algo en esa pregunta que toca algo muy profundo. Algo que va más allá de lo que podemos explicar con palabras normales. Cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente, lo primero que sientes es confusión. Como si el mundo que conoces de repente tuviera grietas. Como si lo que antes te parecía sólido y seguro, de pronto ya no lo fuera tanto. Puede pasar de muchas formas. Quizás estás en el trabajo, haciendo algo que has hecho 1000 veces, y de pronto te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De verdad esto me llena? ¿Esto es lo que quiero para mi vida? O puede ser en una reunión familiar, rodeado de personas que quieres, y de pronto te sientes extraño. Como si estuvieras viendo todo desde afuera. Como si fueras un observador de tu propia vida. O puede ser en un momento de silencio, quizás de noche, cuando todo está tranquilo, y de pronto sientes que hay algo dentro de ti que quiere decirte algo. Algo que lleva tiempo esperando que le pongas atención. Esa sensación tiene un nombre. Y ese nombre nos lleva a la segunda pregunta. La pregunta que va a ser el hilo de todo lo que vamos a hablar hoy. Si empiezas a ver la realidad de forma diferente, ¿significa que la realidad cambió o significa que tú comenzaste a despertar? Quédate con esa pregunta. Porque vamos a volver a ella al final. Pero antes, necesitamos entender algo muy importante. Hay un momento en la vida de muchas personas que es difícil de describir con exactitud. No tiene fecha. No tiene hora. No hay un aviso. Simplemente ocurre. Es el momento en que algo dentro de ti empieza a moverse. A cuestionarse. A no conformarse con las respuestas que siempre habías aceptado. Para algunos, ese momento llega después de una pérdida. La muerte de alguien querido. Un amor que se termina. Un trabajo que se acaba. Algo que sacude tanto tu mundo que ya no puede seguir igual. Para otros, llega en medio de la calma. Sin que pase nada especial. De pronto, en un día cualquiera, te despiertas y sientes que hay algo que ya no encaja. Que algo que antes era tuyo, ya no lo sientes tan tuyo. Y para otros más, llega poco a poco. Tan despacio que casi no te das cuenta. Como el agua que va penetrando una roca. Primero una pregunta, luego otra más, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras hace unos años. Pero aquí ocurre algo que casi nadie menciona. Ese cambio, ese movimiento que empieza dentro de ti, muchas veces se siente incómodo. Porque implica soltar cosas. Implica cuestionar cosas. Implica ver con otros ojos lo que antes aceptabas sin dudar. Y eso no siempre es fácil. Imagina por un momento que toda tu vida has vivido en un cuarto con las ventanas cerradas. Estás acostumbrado a esa luz.
Conoces cada rincón. Sabes exactamente qué esperar. Y de pronto alguien abre una ventana. Entra luz nueva. Entra aire fresco. Y por un momento, la luz que entró te enceguece un poco. El aire te sorprende. Y tu primer instinto puede ser cerrar la ventana de nuevo. Eso es lo que pasa cuando empiezas a despertar. La nueva perspectiva puede sentirse incómoda al principio. Porque te saca de lo que conoces. Te lleva a un lugar donde las preguntas son más grandes que las respuestas. Hay algo que muchas tradiciones sabias del mundo han dicho de diferentes maneras, que todos los seres humanos tienen dentro de sí una semilla de conciencia más profunda. Una parte que observa. Una parte que siente. Una parte que sabe, aunque no siempre podamos explicar qué es lo que sabe. Y esa semilla, en algún momento de la vida, empieza a crecer. No porque alguien te lo enseñe. No porque lo hayas aprendido en un libro. Sino porque es parte de lo que eres. Porque está en tu naturaleza humana el buscar algo más allá de lo que se puede tocar y ver. Cuando esa semilla empieza a crecer, empieza a cambiar cómo percibes el mundo. No de golpe, sino poco a poco. Como si alguien le fuera subiendo el volumen a algo que siempre estuvo ahí pero que no escuchabas tan claro. Y en ese proceso, algunas cosas que antes parecían importantes empiezan a verse de otra manera. Piensa, por ejemplo, en la opinión de los demás. Hay un momento en que muchas personas que empiezan a despertar se dan cuenta de que han vivido gran parte de su vida preocupadas por lo que los otros piensan. Por si los están juzgando. Por si están haciendo lo correcto según los ojos de los demás. Y un día, sin que nadie se los diga, esa preocupación empieza a perder fuerza. No porque ya no les importen las personas, sino porque empiezan a entender que la vida más auténtica no puede construirse desde el miedo al juicio ajeno. O piensa en las metas que te pusiste hace años. Quizás trabajaste mucho para lograr algo. Quizás lo lograste. Y sin embargo, al llegar, sentiste que faltaba algo. Que la felicidad que esperabas no llegó tan completa como pensabas. Y en ese momento, en lugar de seguirte exigiendo más y más, algo dentro de ti empezó a preguntar, ¿qué es lo que realmente busco? Esas son señales. Señales de que algo dentro de ti está despertando. Señales de que tu manera de ver la realidad está cambiando. Y en ese momento muchas personas comienzan a notar algo extraño. Empiezan a sentir que ya no encajan igual en ciertos lugares. Que ciertas conversaciones ya no les llenan como antes. Que ciertas personas con las que se relacionaban empiezan a sentirse muy lejanas, aunque físicamente estén cerca. Y eso puede generar una sensación de soledad. Una soledad que no tiene que ver con estar solo físicamente, sino con sentir que estás en un proceso que muy pocas personas a tu alrededor entienden. Hay algo muy importante que quiero decirte aquí, porque es algo que pocas personas dicen y que muchos sienten pero no saben cómo nombrar. Cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente, puedes sentir una soledad muy profunda. No la soledad de quien no tiene a nadie, sino la soledad de quien está viviendo algo que los demás todavía no están viviendo. Es la soledad de quien empieza a hacer preguntas que los que le rodean no se hacen. La soledad de quien ya no puede simplemente apagarse y seguir como si nada. La soledad de quien siente que hay algo más y no sabe bien cómo explicarlo. Quizás has tratado de hablar de estas cosas con alguien cercano y te ha costado encontrar las palabras. O quizás las encontraste y la otra persona no entendió. O simplemente sonrió sin decir nada. Y te quedaste con esa sensación de que nadie te acompaña en este camino. Si eso te ha pasado, quiero que sepas algo, no estás solo. Y no estás loco. Lo que sientes es completamente real. Y esa soledad que sientes no es un error. Es parte del proceso. Porque hay momentos en el camino interior en los que tienes que caminar en silencio. No porque nadie te quiera acompañar, sino porque hay partes del camino que solo tú puedes recorrer. Partes que son tuyas. Que forman parte de tu historia y de tu crecimiento. Pero también quiero decirte algo más, esa soledad es temporal. A medida que avanzas en este proceso, vas encontrando personas que están en caminos similares.
Personas que también preguntan, que también observan, que también sienten que algo más grande está pasando. Y cuando encuentras a esas personas, la sensación de estar solo se va disolviendo. Pero eso llega después. Por ahora, lo más importante es que entiendas que lo que te está pasando tiene sentido. Que tiene un nombre. Y que millones de personas en el mundo, en este momento, están viviendo algo parecido. Hay algo fascinante que ocurre cuando empiezas a despertar. Y es que empiezas a notar tus propios pensamientos de una manera diferente. Antes, los pensamientos simplemente llegaban y tú los seguías. Te enojabas y te ibas con el enojo. Te preocupabas y te perdías en la preocupación. Tenías un miedo y te convertías en ese miedo. Pero algo cambia en ti. Empiezas a notar que hay una parte de ti que observa los pensamientos. Que los ve pasar. Que puede decir, ahí está el enojo. Ahí está la preocupación. Pero esa parte que observa, no es el enojo. No es la preocupación. Es algo más. Esta es una de las experiencias más transformadoras que puede tener un ser humano. Y no requiere nada especial. No requiere entrenamiento complicado. Simplemente ocurre cuando empiezas a poner atención. Piensa en un momento de tu vida cotidiana. Por ejemplo, en el tráfico. Estás en el carro, hay mucho tráfico, llegas tarde, y de pronto alguien se te mete. La reacción automática es el enojo. El pensamiento llega rápido, qué descaro. Qué maleducado. Antes, ese enojo tomaba el control y te acompañaba quizás todo el día. Pero cuando empiezas a despertar, algo diferente ocurre. Notas el enojo. Lo ves. Y te preguntas, ¿quién es el que está enojado? ¿Quién está mirando ese enojo? Y en esa pregunta hay algo que cambia todo. Porque cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de solo seguirlos, te das cuenta de algo muy poderoso: los pensamientos son como nubes. Pasan. Cambian. Algunos son oscuros, otros son brillantes, pero todos, absolutamente todos, pasan. Y tú no eres las nubes. Eres el cielo por donde pasan. Esa comprensión, cuando la sientes de verdad, no solo en la cabeza sino en algún lugar más profundo dentro de ti, te cambia. Te da una libertad que no tiene nombre. Una calma que no depende de que todo esté bien afuera. Hay otro momento muy particular que ocurre cuando tu conciencia empieza a abrirse. Y es cuando empiezas a ver los comportamientos colectivos de la sociedad con otros ojos. Y esto puede ser desconcertante. Porque de pronto ves cosas que antes no veías. O que veías, pero que no te preguntabas por qué eran así. Por ejemplo, empiezas a notar cuánto tiempo la gente, incluyéndote tú mismo, pasa mirando el teléfono. No solo mirar, sino estar enganchado. Pendiente de notificaciones. Ansioso cuando no hay señal. Revisando sin razón clara, una y otra vez. Y te preguntas, ¿de qué estamos huyendo? ¿Qué hay en el silencio que nos da tanto miedo? O empiezas a notar cómo muchas personas, tus vecinos, tus compañeros, tus conocidos, viven en una especie de piloto automático. Haciendo siempre lo mismo. Quejándose de lo mismo. Repitiendo los mismos patrones año tras año. Sin detenerse a preguntar si eso es lo que realmente quieren. Y no lo dices con juicio. No lo dices para sentirte mejor que nadie. Porque sabes muy bien que tú mismo has vivido de esa manera. Y que en muchas partes de tu vida probablemente todavía lo haces. Pero esa observación, esa capacidad de ver lo que antes no veías, es una señal muy importante. Es una señal de que tu perspectiva se está expandiendo. Lo curioso es que cuando esto sucede, tu forma de ver la vida cambia para siempre. Porque cuando empiezas a ver los comportamientos colectivos con más claridad, también empiezas a ver los tuyos propios con más honestidad. Y eso es incómodo. Pero también es liberador. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Y cuando empiezas a ver, aunque duela un poco, empieza algo nuevo en ti. Una de las cosas más notables que ocurren cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente es que tus prioridades cambian. Gradualmente, pero de manera profunda.
Cosas que antes te parecían urgentes e importantes empiezan a perder ese peso. Y cosas que antes te parecían menores o que quizás ni siquiera notabas, empiezan a brillar con una luz diferente. Por ejemplo, hay personas que en algún punto de este proceso se dan cuenta de que han pasado años corriendo, trabajando sin parar, buscando más dinero, más éxito, más reconocimiento. Y de pronto se detienen. Y al detenerse, notan que en esa carrera han dejado atrás cosas que no tienen precio. El tiempo con las personas que aman. El tiempo para estar consigo mismas. El tiempo para sentir. Para respirar. Para simplemente ser. No hablo de abandonar las responsabilidades. No hablo de dejar de trabajar. Hablo de una reorientación interior. De empezar a preguntarse, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que de verdad importa para mí? ¿O estoy viviendo de acuerdo con lo que se supone que debe importarme? Y esa diferencia es enorme. Porque hay una cosa que es lo que la sociedad, la familia, la cultura, nos han dicho que debemos querer. Y hay otra cosa que es lo que genuinamente, cuando nos quedamos solos y honestos con nosotros mismos, reconocemos que nos llena. Cuando empiezas a despertar, empiezas a notar esa diferencia. Y empiezas, poco a poco, a alinear tu vida más con lo segundo que con lo primero. No es un proceso instantáneo. No es que un día despiertes y de pronto todo cambie de golpe. Es más bien como aprender a caminar de nuevo. Poco a poco. Con algunas caídas. Con algunos momentos de duda. Pero con una dirección que se siente más auténtica. Más tuya. Pero aquí ocurre algo que casi nadie menciona. Cuando tus prioridades cambian, también cambian tus relaciones. Y esto puede ser uno de los aspectos más difíciles de este proceso. Porque habrá personas en tu vida que entiendan estos cambios. Que los celebren. Que incluso compartan algo de este camino contigo. Pero también habrá personas que no los entiendan. Que se sientan incómodas con el nuevo tú. Que prefieran al que eras antes. Más predecible. Más cómodo. Más parecido a lo que esperaban. Y eso puede doler. Puede generar conflictos. Puede hacer que te preguntes si estás haciendo lo correcto. Pero quiero que sepas algo, crecer duele. Cambiar duele. No porque estés haciendo algo malo, sino porque el crecimiento siempre implica dejar atrás versiones anteriores de ti mismo. Y eso tiene un peso. Hay una experiencia particular que muchas personas describen cuando están en este proceso de ver la realidad de forma diferente. Y es la sensación de que ciertas cosas que antes les quitaban el sueño, ya no les pesan igual. No es que ya no les importen las cosas. No es indiferencia. Es algo diferente. Es más como si hubieran encontrado un lugar interno desde donde pueden ver los problemas sin que los problemas los consuman. Por ejemplo, hay personas que antes se angustiaban mucho por la opinión de los demás. Que se perdían horas pensando en si alguien les habló mal, en si ese comentario fue un insulto o no, en qué pensaría la gente de sus decisiones. Y en algún punto de su proceso de despertar, eso empieza a cambiar. No de manera abrupta, sino suave. Como cuando el sol sale y la niebla se va disolviendo sin que notes exactamente en qué momento desapareció. De pronto un día se dan cuenta de que ya no están tan pendientes de eso. Que siguieron adelante con su decisión aunque no estuvieran seguros de que iba a pensar la gente. Y que el mundo no se acabó. Y que se sintieron más enteros. O hay personas que durante años se compararon con otros constantemente. Con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos. Siempre midiendo si tenían suficiente, si habían logrado suficiente, si eran suficiente. Y cuando el despertar empieza, esa comparación empieza a perder fuerza. Porque cuando empiezas a conectar con algo más profundo dentro de ti, te das cuenta de que tu camino es tuyo. Que es único. Que no puede compararse con el camino de nadie más. Porque no hay dos personas que estén aquí para vivir exactamente lo mismo. Y esa comprensión trae algo muy bonito, trae gratitud. Una gratitud que no era tan visible antes. Una gratitud por lo que eres, por lo que tienes, por lo que estás aprendiendo. No una gratitud falsa, de la que uno dice pero no siente.
sino una gratitud real, que surge sola cuando empiezas a ver la vida con menos urgencia y más presencia. Quiero hablar ahora de algo que puede parecer difícil de explicar, pero que voy a intentar decirte de la manera más sencilla posible. Porque creo que en el fondo ya lo sabes. Solo que quizás no tenías las palabras para nombrarlo. Hay dentro de cada ser humano algo que observa. Algo que está más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, más allá de todo lo que pasa afuera. Algo silencioso. Algo presente. Muchas tradiciones espirituales del mundo han hablado de eso de diferentes maneras. Con diferentes nombres. Pero todas apuntan hacia lo mismo, que hay algo en ti que es más que tus circunstancias. Que hay algo en ti que no puede romperse, aunque tu mundo se rompa. Que hay algo en ti que siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Y cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente, lo que está ocurriendo en parte es que empiezas a contactar con esa parte. Empiezas a sentirla. Empiezas a reconocer que existe. No desde la cabeza. No desde el análisis. Sino desde algo más íntimo. Desde algo que no necesita ser explicado para ser sentido. Y en ese contacto, algo cambia. Algo se asienta. Algo que estaba agitado empieza a encontrar calma. Te voy a pedir que hagas algo ahora mismo, si puedes. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Y en ese espacio de silencio, pregúntate, ¿quién soy yo más allá de mi nombre, de mi trabajo, de mis roles, de mis historias? ¿Quién está aquí, ahora, en este momento, simplemente siendo? Puede que no encuentres una respuesta en palabras. Pero puede que sientas algo. Un silencio vivo. Una presencia suave. Algo que dice, aquí estoy. Eso que sentiste, aunque sea por un instante, eso es lo que muchos llaman conciencia. El testigo interior. El observador. El ser. Y reconocerlo, aunque sea de manera fugaz, es uno de los pasos más importantes que puede dar una persona. Y en ese momento muchas personas comienzan a notar algo extraño. Empiezan a notar que las preguntas que antes les generaban ansiedad ya no se sienten tan amenazantes. Que el no saber ya no asusta tanto. Que el misterio de la existencia ya no se siente como un problema que resolver, sino como algo que explorar con curiosidad y con calma. Eso es crecimiento interior. Eso es despertar. Cuando la conciencia empieza a abrirse, hay algo muy bello que ocurre. La vida ordinaria empieza a verse de una manera que nunca antes habías visto. Las mismas cosas de siempre. El mismo barrio. Las mismas calles. Las mismas personas. Pero con una mirada diferente. Como si de pronto hubieran quitado un velo. Hay personas que describen este proceso como ver el color donde antes solo veían blanco y negro. No porque las cosas hayan cambiado. Sino porque la mirada se afinó. Se hizo más sensible. Más abierta. Un atardecer que antes pasaba desapercibido porque estabas pensando en el trabajo, ahora te detiene. Te hace respirar diferente. Te recuerda que hay algo hermoso en simplemente estar vivo. Una conversación con alguien que antes habrías descartado, ahora te parece llena de humanidad. De historia. De verdad. Un momento de silencio que antes te incomodaba porque sentías que debías hacer algo, ahora te sabe a descanso. A paz. A hogar. Esos pequeños cambios en la percepción son enormes. Porque transforman la experiencia de estar vivo. Hacen que la vida deje de ser algo que hay que conquistar o resolver y empiece a ser algo que hay que vivir, sentir, habitar. Y esto no quiere decir que todo sea fácil o perfecto. Sigues teniendo problemas. Sigues teniendo días difíciles. Sigues equivocándote. Sigues teniendo miedos. Pero la relación que tienes con todo eso cambia. Ya no estás peleando contra la vida. Ya no estás resistiendo todo lo que no te gusta. Empiezas a encontrar algo que los maestros espirituales de todos los tiempos han llamado con diferentes nombres, pero que se siente igual: aceptación. Ecuanimidad. Paz interior. No resignación. No rendirse.
sino algo mucho más activo y poderoso, la capacidad de estar presente con lo que hay, sin que lo que hay te consuma. Hay algo que ocurre cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente que tiene que ver con la verdad. No con la verdad de los libros ni con la verdad de lo que te enseñaron, sino con la verdad que sientes en tu propio interior. Esa verdad que no siempre tiene palabras pero que cuando la tocas, la reconoces de inmediato. Porque sientes algo que solo puedes describir como, sí. Esto es real para mí. Mucha gente vive desconectada de esa verdad interior. No porque no exista, sino porque nunca le pusieron atención. Porque siempre estuvieron más pendientes de lo que se esperaba de ellos que de lo que ellos mismos sentían. Desde pequeños nos enseñan a buscar validación afuera. A preguntarle a otros si lo que sentimos está bien. A callar lo que no encaja. A adaptarnos para ser aceptados. Y eso deja huellas. A veces profundas. Porque después de años de hacer eso, de reprimir, de adaptar, de callar, llega un momento en que ya ni siquiera sabes bien qué es lo que tú realmente sientes. Porque estás tan acostumbrado a sentir lo que se supone que debes sentir. Pero el despertar empieza a deshacer eso. Lentamente. Con mucha gentileza. Como quien quita capas de polvo de un espejo. Poco a poco empiezas a ver tu propio reflejo con más claridad. Y lo que ves no siempre es lo que esperabas. A veces te sorprende. A veces te asusta. Pero siempre, en algún nivel, se siente más honesto. Más tuyo. Más real. Y eso es algo muy valioso. Algo que no se puede comprar ni enseñar. Solo puede descubrirse. Solo puede sentirse. Hemos caminado juntos hasta aquí. Hemos hablado de muchas cosas. De soledad. De cambio. De observación interior. De prioridades. De verdad. Y ahora es momento de volver a la pregunta que abrimos al principio. Si empiezas a ver la realidad de forma diferente, ¿significa que la realidad cambió o significa que tú comenzaste a despertar? Y la respuesta, después de todo lo que hemos explorado juntos, es algo que quizás ya intuías. La realidad no cambió. El mundo sigue siendo el mundo. El tráfico sigue siendo el tráfico. Los problemas siguen siendo los problemas. Las personas siguen siendo las personas. Lo que cambió fue la conciencia desde la cual observas todo eso. Y eso lo cambia todo. Porque no experimentamos la realidad directamente. Experimentamos la realidad a través del filtro de nuestra conciencia. A través de la lente de cómo percibimos, de cómo sentimos, de lo que creemos, de cómo nos relacionamos con lo que pasa. Y cuando esa lente empieza a limpiarse, cuando esa conciencia empieza a expandirse, lo que antes se veía de una manera ahora se ve diferente. No porque afuera haya cambiado, sino porque adentro algo se movió. Y eso, querido amigo, querida amiga, es lo que muchos llaman despertar. No algo místico y lejano. No algo reservado para personas especiales o iluminadas. Sino algo muy humano. Muy cotidiano. Muy tuyo. Es el momento en que dejas de ver el mundo solo con los ojos del cuerpo y empiezas a verlo también con los ojos del alma. Quiero cerrar este video con algo que quiero que te quedes muy adentro. Si en este momento sientes que algo está cambiando en ti. Si sientes que las preguntas son más grandes que las respuestas. Si sientes que ciertas cosas ya no encajan. Si sientes que la vida que tienes ya no cabe en el molde que antes tenías para ella. No tengas miedo. Lo que sientes no es señal de que estás perdido. Es señal de que estás encontrando. No es señal de que algo está mal en ti. Es señal de que algo muy importante está pasando dentro de ti. Cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente, el mundo no se está cayendo. Se está abriendo. Y tú no te estás rompiendo. Te estás expandiendo. Ese proceso puede ser incierto. Puede traer momentos de soledad, de confusión, de duda. Pero también trae claridad. Trae profundidad. Trae una conexión con la vida que antes no conocías de esta manera. Y sí,
Habrá personas que no entiendan lo que estás viviendo. Habrá momentos en que te preguntes si vas por el camino correcto. Habrá días en que todo parezca demasiado. Pero también habrá momentos en que todo tenga sentido. En que sientas esa calma que no depende de nada externo. En que sientas que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siendo quien debes ser. Y en esos momentos, te vas a dar cuenta de que este proceso, aunque difícil, fue uno de los regalos más grandes que te ha dado la vida. Porque no hay nada más valioso que despertar. No hay nada más poderoso que empezar a ver la vida con ojos más abiertos. No hay nada más transformador que reconocer que eres más que tus circunstancias, más que tus miedos, más que tus historias. Cuando empiezas a ver la realidad de forma diferente, no estás perdiendo el camino. Estás encontrando tu propio camino. El único camino que siempre fue tuyo. Y eso, aunque no lo sientas así todos los días, es algo extraordinario. Gracias por acompañarme hoy en este espacio. Gracias por detenerte. Por escuchar. Por estar dispuesto a explorar estas preguntas. Eso en sí mismo ya es una forma de despertar. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que sientas que puede necesitarlo. Porque a veces la persona que más lo necesita está esperando que alguien se lo haga llegar. Y si tienes algo que quieras compartir, algo que hayas sentido, algo que quieras decir, los comentarios están abiertos para ti. Este es un espacio de encuentro, de reflexión, de comunidad. Un espacio donde todos somos compañeros de camino. Hasta el próximo encuentro. Con todo mi cariño, desde el pulso del universo.